A ver, vamos por partes. Quito. A ver, vamos por partes. Eso es mucho eco. Hola, hola. Sí, te escucho. Bueno, a ver. ¿Se oye mucho eco? Sí. Que no lo puedo quitar. A ver cómo oyen ahí. No, mucho eco. Bueno, no. ¿Cómo escuchan ahí? ¿Cómo escuchan ahí? ¿Cómo escuchan ahí? ¿Cómo escuchan ahí? Sí. A ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Ok, ya sin eco, ¿verdad? Sí, ya se escucha bien. Ok, entonces, a ver, vamos a lo que comentábamos, que la idea es de diseñar un instrumento para poder detectar la presión sanguínea de forma invasiva. Ok, las características son las siguientes que voy a poner. A ver. El intervalo que nos piden es de 0 a ver. Entonces nos piden que midamos de 0 a 300 milímetros de mercurio. La sensibilidad, bueno, a ver,
El intervalo que queremos es de 0 a 300 milímetros de mercurio. Lo que queremos es medir la presión sanguínea de forma invasiva. ¿Cuáles son los rangos de presión de la presión sanguínea? ¿Cuáles son los rangos de presión? Digo, sí, ¿cuáles son los rangos de la presión sanguínea? 120, 80. ¿Cuál es la de 120? ¿Qué presión es la de 120? Sistólica. La sistólica. Bueno, entonces, a ver, lo que queremos es medir la presión sistólica y diastólica. Estamos hablando que los límites son 80 milímetros de mercurio. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cómo mido esa presión? ¿De qué manera? ¿Con un baumanómetro? A ver, no voy a continuar hasta que ustedes me indiquen. ¿Están escuchando? Sí. Sí. Entonces, No sería bueno, no sé si es la cierre de la válvula aórtica. ¿cómo se llama ese punto? Yo te conozco que puede ser el cierre de la válvula aórtica. Ok, entonces estamos hablando que la presión sanguínea va de 120, de 80 a 120 milímetros de mercurio, que ya cambiaron esos parámetros de la normal, ya hay un cambio, pero bueno. Ok. ¿Cómo medimos? La primera pregunta es, ¿cómo mido la presión sanguínea? Invasiva. Agarro un baumanómetro y se lo pongo. No. ¿Qué utilizo? ¿Qué utilizo? Catéter. Un catéter y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Usamos un... ¿Un qué? Un sensor de presión. ¿Un qué? Un sensor de presión. Un transductor de presión. ¿Sí? Vamos a usar un transductor de presión. Entonces, vamos a utilizar un transductor de presión. Sensibilidad es de 50 milivolts por milímetro de mercurio. Esto me indica el problema, que tiene una sensibilidad ese transductor de presión de 50 milivolts por cada milímetro de mercurio, y que además tiene una no linealidad
del 0.1%, 0.1% de la escala total. Me indican que el instrumento debe tener solamente 3 bloques. ¿Cuáles serían esos 3 bloques? ¿Cuáles serían esos 3 bloques? Amplificación, filtrado y amplificación. Y no voy a tener registro si me están pidiendo 3 bloques. Entonces lo veo como un filtrado, amplificación y registro. A ver, ¿quién eres? Perdón. Aura. Aura. A ver, Aura. Ay, no, perdón, lo estoy diciendo al revés. Primero es el registro, obviamente, de nuestra señal que queremos. Como únicamente son 3, después pasa por un filtrado de la señal a la que yo necesito. Y como va a estar pequeña, la voy a amplificar. Pero no sé. Ok. A ver. Obviamente, debe haber un bloque que tiene que ser el transductor. Ok. Después, necesito acondicionar esa señal. Puedo tener un amplificador. Y finalmente, un despliegue. Y una salida. ¿De acuerdo? Bueno. Este va a tener una determinada función, obviamente. Este va a tener otra función. Y este va a tener otra función. ¿De acuerdo? Voy a poner aquí Y0 como la salida. Y X0 la voy a poner como la entrada. Entonces, X0 va a ser el mesurando, es decir, la presión sanguínea. X1
Me dice el problema. Es la salida del transductor. ¿Sí? X2 va a ser la salida del amplificador en volts. Ojo, X1 va a ser la salida del transductor y, puesto que no veo ningún otro bloque de amplificación, pues también tiene que ser en milivolts. Entonces vamos a ver. X0 es el mesurando, tal como lo estamos viendo, la presión sanguínea. X1 es la salida del transductor en milivolts. X2 es la salida del amplificador en volts. Y como ya habíamos comentado, Y0 va a ser la salida de despliegue. Vamos a poner salida de un sistema de salida de un sistema de despliegue. ¿De acuerdo? Además, me indican, fíjense, me indican que la incertidumbre de cada bloque, este es de 1 milivolt. Aquí, bueno, déjenme ponerlo para acá. Y delta X2 tiene una incertidumbre de 0.1 milivolt. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, las gráficas que me está proporcionando el problema son las que voy a poner a continuación. Voy a salirme tanto de esta pantalla, les voy a poner las gráficas.
Esa es, fíjense bien, esa es la relación entrada-salida del transductor. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, esa es la relación entrada-salida del transductor. ¿Lo puedo cambiar? Sí. Ok. La siguiente es la relación entrada-salida del amplificador. Esos son datos del problema, ¿eh? Son datos del problema esos. Profe, pero no dijo que la salida de amplificación era en volts. A ver, ahorita les digo cómo está eso. Ahorita les digo cómo está eso. A ver, va la siguiente gráfica. Y la última es la de despliegue. A ver, vamos por partes. Fíjense. ¿Ya puedo quitar esto? Ya. Ya. Ok. Vamos por partes. A ver. El problema me dice que la salida del amplificador es en volts, la salida del transductor es en milivolts. La gráfica que ustedes estaban viendo hace rato, efectivamente dice milivolts. No alcancé a escuchar quién era el que habló, Héctor. ¿O quién era? No, Iván. Iván. A ver, mira, Iván. ¿Cómo graficarías? Fíjate, o sea, sí, de hecho no quería poner esa gráfica porque iba a traer dudas. Pero a ver, si tú tienes una salida en el orden de volts
y una entrada en el orden de milivolts, ¿sí? Fíjate bien, el problema me dice que por cada 50 milivolts voy a tener 1 milímetro de mercurio. La presión sanguínea va de 80 a 120 milímetros de mercurio. Es decir, cuando yo tenga 50 milivolts y tenga 80 milímetros de mercurio, voy a tener 4 volts. Y cuando yo tenga los 120 milímetros de mercurio, voy a tener 6 volts. Aquí lo que están haciendo en este problema y que puede causar confusión, o sea, tú vas a poner escalas en el orden, perdón, no sé si son milivolts. Imagínate, para 1 milímetro de mercurio tiene 50 milivolts. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí. Para 2 milímetros de mercurio vas a tener 100 milivolts. ¿Sí? Y tu salida está en volts. Aquí lo que está haciendo, o lo que están haciendo en este problema realmente es que de manera implícita en esta K, que la están poniendo con 1, ¿sí? Esta K realmente no vale 1. Esta K realmente vale 1000, ¿sí? Porque si te das cuenta, si tú pones, como en la gráfica está milivolts contra volts, tú vas a tener una recta en un intervalo muy pequeñito, ¿sí? Vas a tener tal vez una recta así, no sé, que no la vas a poder en ningún momento ver su comportamiento. Entonces, lo que hacen aquí es decir, bueno, para que esto sea una relación 1 a 1, ¿sí? Escalo y pongo milivolts. Y entonces manejo una pendiente de 1. No sé si me entiendas, ¿sí? O sea, se ve confusa esa gráfica, por eso yo no la quería poner, ¿sí? Pero no hay otra forma de poder resolver todo el problema porque no nos están dando más datos. No hay más datos al respecto, ¿sí? Entonces, lo que sucede aquí es que está implícito en esa K, ¿sí? Un factor de amplificación y lo que tienes es una pendiente nada más de 1, ¿sí? Entonces, no está mal, la gráfica no está mal, lo que es una forma muy... Profe, ¿esa no hace referencia a la constante sensibilidad estática? No, porque es del módulo de amplificación. O sea, a final de cuentas es ¿cómo se llama? La ganancia. La función de transferencia de ese bloque. ¿Sí? A final de cuentas, esa es la función de transferencia. Lo que pasa es que, vean, si pero a ver, ahorita que me dijiste de la estática,
¿Por qué me lo dices? A ver. Porque había leído que eso hacía referencia a la pendiente de la recta. Sí, 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 pero esto es con relación al bloque de amplificación. O sea, es que a lo mejor K está mal empleado. Si te fijas, ahí está. Sí viste la gráfica, ¿no? Como dice uno. Sí, sí, sí. Ajá. Ahí. Y por ejemplo, tú dices ganancia 1, o sea, entonces realmente no está amplificando. O sea, si yo lo veo así de golpe, dice, pues realmente no está amplificando eso. Eso no está amplificando. Pero por eso el problema te dicen, pues, pero ¿qué crees? La salida es en volts. Entonces cuando ya ves eso de que la salida del amplificador es en volts, dices, ok, entonces lo que está sucediendo es que de manera implícita, para poder manejar esa gráfica, ¿sí? O sea, te digo, no hay más datos, sería cuestión de ir poniendo dato por dato así, más o menos en función de esos milímetros de mercurio, de esa sensibilidad. Sí se podría sacar una gráfica, pero pues las unidades están demasiado, no disparatadas, sino están demasiado alejadas unas de otras, milivolts contra volts. O sea, lo que le comentaba hace rato a tu compañero, o sea, tú imagínate, 50 milivolts contra ¿cuánto te gusta? ¿Contra un volt? Que tuvieras aquí, por ejemplo, un volt, 50 milivolts, cuando tuvieras 100 milivolts, 2 volts, o sea, no sé si te des cuenta que vas a tener una gráfica así gigante, ¿sí? Entonces no se podría manejar. Realmente, la verdad, el truco que están haciendo aquí, porque ese es dato, esa no es cosa mía, ese es dato del problema, está así medio fantasioso, ¿sí? En el sentido de que dices, bueno, pues sí, ok, maneja entonces un factor ya, pero por default esa constante K como tal, la ganancia obviamente no es 1, la ganancia debe ser 1000, ¿sí? Entonces, pero bueno, es así la función de transferencia de ese bloque que me la están dando y la verdad, pues yo no lo puedo cambiar. Sí, está confuso. Para eso, pues, está confuso, eso está confuso, efectivamente. Está muy, muy confuso, esa gráfica en particular, está muy confuso, pero, de hecho, le soy franco, le traté de dar la vuelta a esa gráfica para no ponerla, pero para la primera parte del problema sí sale, pero para la segunda parte del problema, me tenía que sacar un valor debajo de la manga y no, la verdad que no. No me lo voy a sacar, entonces voy a respetar ahorita el problema, ¿sí? Y después vemos si se puede modificar de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces ahorita dejamos eso así, pero la explicación que se ve es que a final de cuentas lo utilizaron para no tener que manejar una gráfica así medio gigante, ¿no? Porque insisto, sería una cosa tal cual así, ¿sí? Entonces, para que fuera K igual a 1 y no fuera tan complicado el asunto, pero sí sí está medio compleja la gráfica. Profe, como comentario, yo ese problema lo había leído en el libro de Caupolicán, no sé si sea el mismo, pero se me hace muy similar. Y sí vi varios problemas en el ejercicio, y de hecho le mandé un correo al profesor Caupolicán preguntándole por qué salían como cosas de la manga y así como cosas que no cuadraban.
y ya no me contestó el profesor Caupolicán. Entonces, sí, no sé si sea redacción del problema. Mira, o hay algo ahí que no es, medio raro. es redacción del problema realmente. Ese problema sí es de ese libro, realmente. Ese libro, con el respeto que me merece mi colega, y yo se lo dije a él, ese libro tiene muchísimos errores, pero muchísimos errores. Eh, es con mucho detenimiento hicieron ese libro, la recopilación, información, la persona que los pasó. Tengo entendido que, bueno, no, si no luego, hiero susceptibilidades. La persona o las personas que hicieron toda el recogimiento de este problema, no sé, la verdad, si ellos hicieron los errores, a la hora de editarlos, no sé, pero sí, efectivamente, ese problema está tomado de ahí, sí. Eh, no hay forma de, mira, sí le puedo dar la vuelta a la primera parte, sin ningún problema, ¿sí? Pero para la segunda parte no le puedo dar la vuelta. Uh-huh. ¿Cómo le daría la vuelta yo? Bueno, yo le daría la vuelta de la siguiente forma. Primero, número 1, la salida del transductor tendría que ser del orden de microvolts. Es la primera vuelta. Número 2, la amplificación del bloque, para que me den volts, tiene que ser multiplicado por 1000. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, se le podía dar la vuelta, e insisto, le iba a dar la vuelta a la primera parte, pero no me pareció lo más sensato para la segunda parte. Entonces, mira, lo que pasa es que están escalando, esa gráfica se está escalando como tal, porque no tendría ningún sentido que una gráfica, o sea, no tendría ningún sentido que una gráfica tuviera una relación o una ganancia de 1. No tendría ningún sentido. Porque no amplificaría nada. Sí, de hecho, profe, sí tengo aquí anotado en el libro, pero lo tengo en PDF, que sí puse que sí es el problema de la página, me parece que alrededor del 208. Y sí le puse que había un error porque a la hora de sacar el proporción de error, como lo hace como el primer paso, sí sale medio raro, pero sale. Y ya en el segundo problema, el ejercicio ver este problema, ya no cuadra, o sea, sale de la manga, no sé. Y de hecho sí le mandé el correo al profesor y ya no me contestó. Entonces creo que sí es problema de redacción. Tal vez sea problema de redacción, pero si lo vamos viendo de forma así conforme los bloques, no hay tanto problema. O sea, mira, sí es válido hacer esto. O sea, sí es válido poner milivolts, ¿sí? Y milivolts, y hacer una relación 1 a 1, sabiendo que realmente la constante de amplificación no es 1, la constante de amplificación es 1000, ¿sí? Entonces, si esa gráfica está rara, eso sí es válido hacer ese tipo de escalamiento. Uh-huh. Entonces, yo lo que estoy tomando ese problema porque realmente es la conjunción de todas esas ecuaciones feas que viste, ¿sí? O que les mandé. Entonces, es una aplicación, al final de cuentas, sí se ve rara la gráfica, porque, bueno, pues la salida es en volts, ¿sí? Pero, insisto, realmente hay un escalamiento, por eso se está poniendo esa acá igual a 1. Uh-huh. Ahorita,
Si quieres luego, bueno, no luego, sino, esa es la explicación más lógica que tiene esa gráfica, que simplemente es para no manejar una recta prácticamente así. ¿Sí? Esa es la explicación que tiene el que tú pongas milivolts en lugar de volts. Uh-huh. Y queda implícito que esta constante es, ojo, esta es la pendiente, pero realmente esa constante K tiene un valor de amplificación, porque si no, no se ve. O sea, nada más es para poner 1 a 1, 1 a 1, ¿sí? Entonces, ok, a lo mejor no los estoy ahorita ni explicando ni convenciendo si se ve raro. Dime. La sensibilidad la dictó como 50 milivolts. Es que en el problema que estoy viendo del libro está como microvolts. No, ahí es el primer error. Deben ser milivolts. O sea, deben ser milivolts. Deben ser milivolts, porque para que tuvieras, si tú tomas los 50 microvolts y la salida del transductor me dices que es en milivolts, eso significaría que hay un bloque de amplificación ahí adentro del transductor. ¿Sí? O sea, entonces el problema no sería de 3 bloques, tendría que ser de 4 bloques. Lo que comentábamos la vez anterior, tendría que haber una pequeña amplificación, o sea, una preamplificación, y entonces sería el transductor, un bloque más de preamplificación, ¿sí? Y, bueno, omitiendo un poquito ahorita el filtrado, después un bloque de amplificación. Lo que comentábamos, o sea, ustedes no pueden amplificar de golpe. Si ustedes amplifican de golpe, amplifican todo el ruido que hay y jamás lo van a poder eliminar con el mejor filtro, tanto analógico como digital que le pongan, no lo van a poder eliminar. ¿Sí? Por eso siempre se le da, ya habíamos platicado eso, por eso siempre se da una pequeña amplificación. Entonces, para que fueran 50 microvolts, necesito y la salida, como me está marcando, sea del transductor en milivolts, forzosamente tengo que tener un bloque más de amplificación, y cosa que el problema no lo está pidiendo, no, o sea, no lo está dando. ¿De acuerdo? Ese bloque no lo está dando. Entonces, por lo tanto, necesariamente la salida del transductor tiene que ser 50 milivolts a fuerzas. ¿Eh? Porque nada más me están dando 3 gráficas y 3 bloques. El problema original así son 3 gráficas y 3 bloques. Entonces, no puedo tener más información. De hecho, por ejemplo, la incertidumbre que me están dando para X1 y para X2, ese es dato del problema. Si yo tuviera más mediciones, yo podría determinar la incertidumbre, pero no tengo datos. Entonces, ya eso es un dato del problema. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no, son 50 milivolts con esos 3 bloques solamente tenemos 50 milivolts, no 50 microvolts, son 50 milivolts. Uh-huh. De hecho, con esos 50 milivolts, fíjate bien, con esos 50 milivolts, cuando tengamos los 120 milímetros de mercurio, vamos a tener 6 volts de salida. Si tú manejas los 50 microvolts, vas a tener todavía milivolts, y con milivolts no puedes hacer absolutamente nada. Y ojo, ya esos milivolts, pues no puedes hacer nada, no puedes meterlos a un convertidor analógico digital, ni a un registrador, ni a nada. Ya necesitas tener volts de salida, ¿sí? Entonces, por eso, ese transductor deben ser 50 milivolts forzosamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, son 50 milivolts. No sé, yo creo que va a haber un poco de diferencia con la forma, no sé, con la forma a lo mejor como está resuelto el problema.
los resultados son muy semejantes, pero sí hay va a haber una diferencia y la vas a ver ahorita. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahorita lo dejamos así, esta gráfica. Vamos a continuar con el desarrollo del problema. ¿Ok? Bueno. Sí, profe. A ver. Y como te comentaba, o como ya escuchaban eso, ese libro tiene muchísimos errores. Ok, entonces vamos a ver. Ya tenemos los bloques, ¿sí? Entonces vamos viendo, estos análisis se hacen de salida hacia la entrada. Entonces, a ver, vamos por partes. Ojo, vamos por partes. Entonces, la salida del bloque 3 es la función 3 por la entrada 2. La salida del bloque de amplificación es la salida por la función 2, x1. Y x1 es la función 1 por x0. Creo que hasta ahí no hay ningún problema. Donde la salida total, sustituyendo en cada una de las variables, y0 va a ser, fíjense bien, la función 3, x2. ¿Pero cuánto vale x2? La función 2 por x1. ¿Pero cuánto vale x1? f1, ¿sí? Y ahora sí, x0. Y cerramos. Con esto, ok, ahí está cerrado. Entonces, lo que va a pasar es que esta relación, o esta expresión, perdón, esta expresión sí va a relacionar, esto relaciona la entrada, salida, pues del sistema, del diseño este. Ok. Esto que estamos viendo, no es más que una composición de funciones, lo que veíamos en matemáticas hace tiempo, ¿sí? Entonces, puedo agrupar ya todo en una función que le voy a llamar función f, pero esta función f va a ser la función de la composición de funciones de las tres funciones. ¿De acuerdo? En donde, entonces, fíjense bien, podemos tomar que y0 es la función que tiene implícitas la entrada 0, la entrada 1, y la entrada 2. ¿Va conmigo o no? Sí, profe.
Sí, profe. Ok. Entonces, X0, X1 y X2 pues, son las variables importantes porque es en función de eso cómo se va a ir transmitiendo el error. Cada una de esas ya va teniendo la transmisión del error, ¿no? Entonces, vamos a calcular cómo se propaga ese error. Entonces, la propagación del error como se toman los valores absolutos para las peores condiciones, esto sería, vamos a utilizar derivadas parciales porque a final de cuentas son varias variables las que tengo. ¿Sí? Y esto pues por su error o por su incertidumbre. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de f con respecto a x0? Ok. Esto tendrá que ser entonces, pues, tengo que evaluar eso en x3, digo en x3, en x2, ¿sí? Por la parcial de f en x1 por la parcial, perdón, estoy haciendo aquí una tontería. Esta es la salida del bloque 3, la salida del bloque 2 y la salida del bloque 1. Ahora sí, sí, estoy haciendo una tontería. Ok, ¿sí? Entonces, ahora, con respecto a x1, esto sería la salida del bloque 3, 1. Y finalmente sería ahora la parcial de f con respecto a x2 y eso exclusivamente me queda el bloque 3. Bien, aquí, si se dan cuenta, alguien me podría decir, ¿y qué pasa con todos los parámetros U que había comentado? Bueno, aquí realmente los vamos a despreciar, vamos a suponer que no tenemos eso. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, insisto, ese problema no me los está dando. Y si no son datos, no los puedo inventar. ¿De acuerdo? Entonces, no los puedo inventar, entonces los voy a considerar en un momento dado que los parámetros pues son constantes y son despreciables, realmente. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos por partes. Vamos por partes. Aquí la pregunta sería es, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Y quién es este? O sea, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uh-huh. Bueno,
Para eso son las gráficas, por eso no se pueden quitar esas gráficas. Sí. Vamos por el principio. La parcial de F1 con respecto a X0, ¿quién es? Pues es la sensibilidad del transductor. F2 con respecto a X1, que es el bloque de amplificación, es igual a K, y ese vale 1. Y esto se ve de las gráficas ahí tal cual. Y bueno, en el diagrama de bloques también se ve. Y F3, con respecto a la entrada 2, que es el módulo de despliegue, pues vale 1. Entonces, el error será, fíjense bien, pues todo lo que desarrollamos allá arriba. F3, X2, F2, X1, X0. ¿Por quién? Pues por la incertidumbre delta X0. Ahorita veo quién es delta X0. Ya tengo delta X1, pero no tengo delta X0. Ahorita veo cómo la saco. Entonces sería F3, X2, F2, X1, delta X1. Más F3, X2, la incertidumbre delta X2. ¿Sí? Esa es toda la ecuación. Bien. Esto es dato. Esto es dato. La pregunta, ¿cómo saco esto? ¿De dónde lo puedo sacar? Bueno, pues lo voy a sacar de la alinealidad que me están dando que tiene el transductor. ¿Sí? Me están diciendo que la alinealidad o no linealidad del transductor es 0.1%. O sea, la no linealidad es 0.1% de la escala total. ¿Sí? Entonces, a ver, lo más que voy yo a tener, el mesurando es de 0 a 300 milímetros de mercurio. Lo más que puedo tener son 300 milímetros de mercurio. ¿Sí? Con una no linealidad del 0.1%, ¿sí? Implica 0.3 milímetros de mercurio. O sea, lo más que voy a tener son 300 milímetros de mercurio. Con una no linealidad del 0.1%, voy a tener 0.3 milímetros de mercurio. Entonces,
La incertidumbre que voy a tener en el bloque del transductor va a ser 0.3 milímetros de mercurio. Y entonces ahora, pues yo lo único que tengo que hacer es sustituir todos esos valores, ¿sí? Voy a tener que sustituir todos los valores que ya encontramos aquí hace rato. Ese ya sé que son 50 milivolts. Este es 1 y este es 1. Entonces, voy a sustituir cada uno de ellos. Profe, ahí sustituyendo, cuando metemos en vez de 1 los 1000, en la primera parte sí me da 15 milivolts, pero ya en la segunda parte, yo había visto que el programa marcaba 1, pero no da 1 entero. A ver, déjame acabar esto, ¿no, Héctor? Ah, sí, profe. Entonces, a ver, voy a sustituir delta I es 0, sería igual a, lo voy a poner así, 1, ¿sí? Por, lo voy a hacer medio largo, por K, lo voy a dejar así, por S, por delta X0, más 1 por K por delta X1 más 1 por delta X2. Y aquí pues ya voy a sustituir todos los valores que habíamos dicho. Esto es 1, K vale 1. Esa es la sensibilidad, que son 50 milivolts, milímetro de mercurio, por la incertidumbre, que es 0.3 milímetro de mercurio, ¿sí? Más 1 por 1 por delta X1, que es 1 milivolt, más 1 por 0.1 milivolt. Y esto es igual a 16.1 milivolts. ¿Sí? Entonces, eso sería el error que tendríamos al final, después del transductor, después del bloque de amplificación y después del despliegue. ¿Sí? El despliegue no le veo yo ningún problema, porque a final de cuentas ya se están manejando voltajes. Ahí podemos poner, no sé, un convertidor analógico digital, o puedo poner un decodificador y ponerlo directamente de forma, ¿cómo se llama? De forma digital, o definitivamente poner un graficador y ver la onda de presión. Pero si yo nada más lo que quiero son valores numéricos, pues el bloque de despliegue puede ser tan sencillo como un decodificador y un display a la salida, y se acabó. Entonces, por eso es una relación 1 a 1. Ahí sí no hay ningún problema. Esa gráfica no hay ningún problema, ¿sí? Es una relación 1 a 1. ¿De acuerdo? Esta parte sería cómo el fabricante ve a su equipo. Es decir, yo aquí tengo algo a la entrada y tengo algo a la salida.
Acuérdense que hay dos formas de ver la cuestión de la instrumentación, desde el punto de vista del fabricante y desde el punto de vista del usuario. Esto, a final de cuentas, es por parte del fabricante. ¿De acuerdo? O sea, esta parte es por parte del fabricante. Entonces ahora vámonos a la otra parte. O sea, ok, ese es el error que voy a tener. 16.1 minutos. Se transmitió en todos los bloques. En cada uno de los bloques se fue incrementando. Ahora, si yo quiero ver el error en función a la salida que estoy teniendo, ¿sí? Ahora, la única cosa que yo tengo como usuario es la salida, no tengo la entrada. El fabricante sí tiene la entrada, pero yo no tengo la entrada, yo tengo nada más la salida. Cuando yo mido con un multímetro un voltaje, yo me estoy confiando a la salida, ¿sí? Entonces, ahora lo que necesito es ver como usuario, necesito conocer la salida, y la salida tiene que estar en milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, ahora me voy de reversa. A ver, ¿van conmigo? Sí, profe. Ok, ahora yo voy, ahora fíjense, ahora lo que voy a ir es, ahora lo que se quiere conocer es el error en el mesurando, cuando se conoce la salida. Entonces ahora voy a hablar de milímetros de mercurio, ya no voy a hablar del voltaje, ahora voy a hablar de milímetros de mercurio. Entonces ahora voy para atrás, ahora sí que me voy voy de reversa. Entonces, a ver, ahora, dependiendo de la salida, voy a tener una entrada. Ahora voy pero sigo yendo de adelante hacia atrás. Entonces, a ver, ahora voy a tener que X2, que es la entrada al bloque del despliegue, tiene que ser la función inversa de ese bloque por la salida. ¿Sí? Y sigo yéndome de reversa. Y ahora, la salida del bloque 2, que es del amplificador, tiene que ser esto por la entrada del bloque 3. Y esto después me sigo yendo de reversa. Entrada inicial tiene que ser la función inversa de que eso, lo voy a poner aquí otra vez. Este es 1, este es 2, este es 3, esta es la salida, este es X2, este es X1 y este es X0. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, ok, anteriormente yo dije, bueno, Y0 anteriormente es esto. ¿Sí? Pero ahora, a partir de la salida que yo tengo, ¿sí? Quiero ver cuál es el mesurando que estoy midiendo. Ahora voy para atrás. Por eso, ahora X2 es la función inversa de 3 por Y0.
x1 es la función inversa de 2 por x2. Y finalmente, x0 es la función inversa de 1 por x2. Entonces, hago exactamente lo mismo que hace rato, ¿sí? Entonces, ahora, x0, ¿quién es? ¿Quién es x0? x0 ahora es la función inversa de 1 por x1. ¿Pero quién es x1? La función inversa de x2. ¿Pero quién es x2? Pues la función inversa de 3. Y finalmente, y0. Cierro este con este, cierro este con este, y cierro este con este. A ver, está cerrado, está cerrado, está cerrado. Ok, de acuerdo. Nuevamente aquí tenemos lo que se llama una composición de funciones. Entonces yo puedo agrupar todo eso en una sola función. ¿Sí? Y eso será entonces la composición de la función inversa 1 con la composición de la función 2 inversa, composición de la función 3. ¿Sí? ¿Aquí qué sucede? Deme unos minutos para acabar esto. ¿Aquí qué sucede? Bueno, aquí lo que sucede ahora tiene como variables importantes. ¿Quién va a ser? ¿Quién es la variable importante ahora? Pues y0, x2 y x1. Estas son las variables importantes ahora. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues diferenciar eso, ¿sí? Entonces, el error ahora del mesurando del x0, pues tendrá que ser el valor absoluto de la función inversa de ¿quién? Pues de y0 con su incertidumbre correspondiente más parcial de esto con respecto a x2 ahora. Fíjense que estas derivadas salen de aquí. Delta x2 más la función inversa con respecto a x1 de delta x1. Entonces vamos a ver quién es cada uno de estos. Bueno, la parcial de inversa de esta función con respecto a y0 pues tendrá que ser la parcial inversa de 1 de la función 1 con respecto a x1 por la inversa con respecto a x2 por la inversa con respecto a y0. ¿Sí? Y la parcial inversa con respecto a x2 será parcial inversa de 1 con respecto a x1 por la parcial de 2 con respecto a 2. Y finalmente, la inversa con respecto y finalmente la inversa de x1
será la parcial inversa de 1 con respecto a x. ¿Sí? Donde pues hago toda la sustitución en la ecuación de la parte de arriba y delta x0 será parcial inversa de 1 con respecto a x1 por la parcial inversa con respecto a x2 por la parcial inversa con respecto a y0, su incertidumbre de y0, más parcial inversa con respecto a x1 por parcial de inversa de 2 con respecto a x2 delta x2 más, voy a poner aquí abajo parcial inversa de 1 con respecto a 1 delta x. Volvemos a lo mismo. ¿Quién es cada uno de esos términos? Bueno, la parcial inversa con respecto a x1, ¿quién va a ser pues, la sensibilidad inversa? La parcial, este es F1. La parcial de F2 con respecto a x2 será la inversa de K. Y la parcial inversa de 3 con respecto a y0, pues es 1. ¿Sí? Y pues vamos otra vez a todo. Y lo voy a hacer otra vez así por partes. Delta x0 tendrá que ser S menos 1, K menos 1, 1, delta y0, más S menos 1, K menos 1, delta x2, más S menos 1, delta x1. Sustituyendo, esto sería, el inverso sería 1 sobre 50 milivolts por milímetro de mercurio. K vale 1, el inverso pues es 1. Esto es 1. ¿Cuánto vale delta Y0? Pues lo que encontramos hace rato, 16.1 milivolt. ¿Sí? Más, otra vez, 1 sobre 50 milivolts. Voy a poner así, milímetro de mercurio. Menos, K vale 1 menos, vale 1. Delta X2 vale 0.1 milivolt. Más, ya no me alcanzó, lo voy a poner acá abajo. Más 1 sobre 50 milivolts sobre milímetro de mercurio
milivolto. Esto, si no me equivoco, da 344 milímetros de mercurio. Héctor, ¿andas por ahí? Sí, profe. Sí, estoy checando el libro y sí, la verdad sí están mal los datos que tienen ahí. Están mal los datos. Están mal los datos. O sea, la cosa, sí, esa gráfica ahorita, esa gráfica ya la te, bueno, aparte de que esa era por la forma como está de milivolt, pero no me lo creas, pero esa te digo, ya tiene tiempo que la analicé. Y los colegas de esa gráfica, le digo, ¿cómo ven esta gráfica? Y llegamos a esa conclusión, o sea, está implícito en ese escalamiento que hicieron con esa gráfica, o sea, se ve rara, pero, o sea, sí es válido hacer eso. Habría que cambiar un poquito más la redacción de ese problema. Sí, habría que cambiar un poco más la redacción. Pero bueno, a final de cuentas, ahí tienes los resultados, o ahí tienen los resultados, ¿sí? Voy a poner otro problema, no ahorita, obviamente. Digiéranlo, o sea, si se dan cuenta, realmente no está complicado el asunto. El asunto no está complicado, ¿sí? Pues sí son muchas demostraciones de ecuaciones lo que les mandé la vez anterior, pero realmente no está complicado. O sea, al ver tantos subíndices, tantas U's, tantos esto, tantos otros, se ve muy complejo. Pero si se dan cuenta, sale de una manera muy, bueno, yo lo veo de una manera muy directa el asunto. Y la verdad, qué lástima que ya no hay una materia que se llama teoría de control, porque ahí se veían todos estos bloques y hagan de cuenta, se planteaba el problema, qué es lo que se quería, uno iba sacando los bloques, cada bloque formaba un análisis matemático y se iban sacando así de esta manera las cosas. De hecho, bueno, a mí me encantaba esa materia porque ahí aplicaba uno todo. Ahí aplicaba cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones diferenciales parciales. Era la conjunción de todo, ¿sí? Todo. Ya conjuntaban todo, integrales, dobles, triples, todo lo conjuntaban ahí. Y ya pues para mí era muy emocionante eso. Pero bueno, entonces, dijéranlo eso. Lo de la gráfica que comentaban hace un rato, insisto, es una gráfica que está escalada, por eso se ve así rara, ¿sí? Pero fuera de esa gráfica que se ve rara, y Héctor, tú que en particular, no sé si alguien más tiene ese libro en PDF, sí tiene bastantes errores ese libro. Ese libro tiene bastantes errores, ¿sí? Insisto, no sé en qué momento se generaron los errores, en el momento en que lo capturaron, no sé, la verdad, tengo entendido que fueron alumnos que lo capturaron, pero pueden ser las secretarias también, no sé, o sea, hubo por ahí algo en donde, se perdieron los verdaderos resultados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Siguen por ahí o ya se fueron, ya se durmieron? Aquí estamos, por aquí estamos. Todo bien. ¿Todo bien? Ok. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el día lunes. El día lunes vamos a hacer otro ejemplo de estos, ¿sí? Ya sin gráficas, algo más directo. Y vemos lo del error aleatorio, porque este es el determinista. Vemos el error aleatorio y yo espero que me dé... bueno, les voy a mandar también igual las ecuaciones, son las puras ecuaciones para que no las estén copiando. Te las mando ahorita mismo, ya lo tengo ahí, nada más lo convierto en PDF. Para que las tengan ahí y vamos viendo qué es cada cosa de esto. Es muy semejante, nada más que hay una cosa interesante. O sea, ya nada más para que nos vayamos. Nada más, nosotros, el error determinista nos lo estamos presentando precisamente de la siguiente forma, ¿sí? A ver, antes que me vaya la pantalla. Nosotros estamos, voy a ponerlo así, voy a poner un error determinista, nosotros lo ponemos como, no sé, vamos a poner, déjenme ponerle así, una X, por algo, ¿sí? Más o menos, estoy poniendo así algo ahorita al azar. Más o menos, un delta X, ¿no? El error aleatorio, lo que vamos a hacer es utilizar, en lugar de vamos a utilizar la desviación estándar. ¿Sí? O sea, sería más menos, y lo que estamos utilizando es la desviación estándar. Es la diferencia, y sí hay diferencia entre ellos. Entonces, vamos a hacer otro problema más directo de esto, no tan largo, y vamos a acabar con esto que es el error aleatorio, y ahí muere y nos vamos inmediatamente a la cuestión de ruido. ¿Hecho? Ahí quedamos, nos vemos el lunes, chicos. Hasta luego, profesor. Profe. Buen fin de semana. Queríamos ver si tiene tiempo tantito, es que queríamos preguntarle algo. ¿Qué pasó, Amy? Es sobre lo que nos dejó del oxímetro, el proyecto. Sí, afóquense, porfa, ¿no? Profe, bueno, profesor. Pero... ¿Qué pasó, Héctor? ¿Héctor? Lo mismo que la compañera, profesor. ¿Otra vez, Héctor? Sí, ya tengo más o menos la idea de un circuito, nada más quería enseñarle para ver si iba bien enfocado a lo que me había dicho la vez pasada, pero a ver, mi equipo también dudas. A ver, chicas, afóquense, por favor. Sí. Somos, soy yo, Luz y Iván, Ángel. ¿Voy a hablar con un molcajete o qué es? ¿Molcajete? Sí, voy. Ok, a ver, Paola. ¿Quién más está ahí? Es Luz y Ángel. Pues Luz, afócate. Ángel, afócate. Tengo un problema con eso, porque es que no cargué mi teléfono y se me olvidó y no tengo cámara. Bueno, ¿quién más? A ver, afóquense. Si, al menos para conocernos, si no nos vamos a conocer. Ahí está Luz. Ya te vi, Luz. ¿Quién más anda por ahí? Hola, soy Paola. Paola. Sí, no, ya te vi, Paola. Pero ¿quién más? O sea, no se han salido todavía. Pero ya. Bueno, los demás no sé si tengan dudas, pero creo que es Héctor y Aura, algo así, creo. Aura, ¿estás ahí? ¿Tú andas por ahí, Aura? No. Sí, aquí, pero Pues estoy aquí, pero no estoy en condiciones para prender mi cámara. ¿No estás en condiciones? Pues que estás en pijama. No, yo sí, pero me estaba esperando. Pensé que iba por equipos. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿cuál es el problema? No, es que igual nosotros teníamos, como queríamos platicarle una idea que teníamos y así. A ver, adelante. Igual que... Miren, realmente es muy sencillo lo que se está pidiendo. Es demasiado sencillo, o sea, no hay nada complicado. No se compliquen. A ver, mire. A ver, dame la idea que tienen y yo ahorita afinamos. A ver, denme la idea.
¿Quieren? Yo le Lo voy a comparto. compartir. Ajá, ¿quieren? Yo lo comparto. Sí. A ver. Esa es nuestra idea, profe. Mire, ¿Es el sensor? nosotros pusimos un sensor, que es un fotodiodo. Sí. Pusimos un transductor. Nuestro transductor era que iba de corriente a voltaje. Estuvimos buscando un poquito de teoría para entender más o menos lo que se tenía que hacer. Sí. Entonces vimos que se ocupan los transductores, que son amplificadores integrales, de corriente a voltaje. Después de esto, pasamos a un filtrado y encontramos una frecuencia que nos daban ahí y más o menos el ancho de banda de la frecuencia, el orden del filtro. Y lo que nosotros propusimos como procesador era un Arduino, ¿no? El cual hiciera el cálculo del porcentaje de saturación y pues obviamente un despliegue. Nuestra duda era que, por ejemplo, ese de nuestro diseño pues hacía grandes rasgos de lo que se tiene. Nuestra duda era que, por ejemplo, eso del filtro, pues nosotros lo podemos hacer, pero no sabemos si quería que diseñáramos el filtro, los tractores. A ver, mire. Y bueno, también se lo comenté a su compañero Héctor la vez anterior. Si ustedes utilizan un microprocesador, el Arduino y todo esto, van a tener que utilizar algoritmos para poder hacer eso. Ese algoritmo, si no bien es tan complejo, pero se ve muy sencillo porque hay varias formas de poder determinar la saturación de oxígeno en sangre de forma externa, pues, con los oxímetros de pulso de fuera. Entonces, a ver, no lo quiero tan complicado. O sea, primero tendrían que utilizar precisamente un Arduino, tendrían que trabajar con códigos y la cosa no es, o sea, ya estamos en la semana prácticamente 10, entrando a la semana 10 y se termina a las 9, entramos prácticamente a las 10. Entonces, no, tampoco la idea no es ponerlos a trabajar de más. Yo, en lo personal, lo único que quiero es, por ejemplo, ok, a ver, aquí afinemos unas cosas. Lo que es el sensor viene a representar el transductor, y en ese transductor, el transductor no es el amplificador de transimpedancia como tal, ¿de acuerdo? Porque a final de cuentas son variables eléctricas las que tienen. Entonces, lo que ustedes necesitan hacer, así como tienen el LED trabaja con dos frecuencias, la infrarroja y la roja. Entonces, eso lo detecta el sensor, ¿sí? El sensor es el fotodiodo, en este caso, y ustedes ahí van a tener que ya amplificar, ¿de acuerdo? Si quieren utilizar el amplificador de transimpedancia, correcto, porque va a amplificar de corriente a voltaje. De hecho, los diodos, los fotodiodos, ustedes los polarizan en inverso para que precisamente tengan la corriente y saquen el voltaje, o sea, se polarizan en inverso los fotodiodos. Y después después del amplificador de transimpedancia, que van a convertir de corriente a voltaje, ahí habría que tener la etapa, si ustedes amplifican ahí de golpe con una ganancia muy grande, van a tener mucho ruido, van a tener demasiado ruido. Entonces, la idea es, ok, utilicen el transductor, el amplificador de transimpedancia, pero después denle una pequeña amplificación, o sea, no le den una amplificación gigante, porque si ustedes lo armaran de forma física, de forma real, estarían amplificando una cantidad de ruido tremenda que, insisto, con ningún tipo de filtro, ni analógico ni digital, lo quitarían, ¿sí? Entonces, la idea es, ok, amplifiquen, si quieren trabajar con transimpedancia, amplifiquen un poquito de corriente a voltaje, metan después de ese una amplificación más, después filtren y después vuelvan a amplificar, ya tengan una señal grande. Ya en el filtrado ya eliminaron el ruido y cuando ya amplifiquen va a seguir habiendo ruido, no se va a quitar.
pero va a ser de una amplitud muy pequeña. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Chicos, ¿sí me explico o no? Creo que más o menos. Sí, más o menos. Pero la otra duda sería cómo tendríamos la señal para probar. Bueno, miren, ahí lo que van a tener que hacer es simular, benditos simuladores, van a tener que simular el fotodiodo metiendo un pulso. Van a tener que meter un pulso. ¿De acuerdo? Entonces, ese pulso, no sé la verdad si el simulador que vayan a utilizar sí trae para poder meter una señal imaginaria a un fotodiodo. No sé la verdad si el que vayan a utilizar lo trae. ¿Cuál van a utilizar? Estamos pensando utilizar Python y luego sacar los valores y meterlo al que tenemos. Bueno, tienen Proteus, pero yo tengo Multisim. Y sí trae para simular la luz incidente en un fotodiodo, ¿o no? Pues no hemos checado. Chequen eso, ¿no? Chequen eso. Si no lo trae, entonces lo que van a tener que simular es realmente pulsos. O sea, cuando ustedes arman de manera real, de manera física, el emisor con los diodos rojos infrarrojos y lo recibe el sensor, realmente lo que tiene son pulsos. O sea, realmente lo que tienen son pulsos, entonces tendrían que meter pulsitos, realmente, ¿sí? Entonces, les digo porque el año pasado, una ex-one hizo conmigo precisamente un oxímetro de pulso, ¿sí? Y ella sí lo alcanzó, bueno, fue antes de la pandemia que terminó. Entonces, ella sí alcanzó a utilizar de manera real los diodos, ella utilizó más que un Arduino, utilizó algo que se llama un PCOC. El PCOC es un microprocesador que pueden programar los amplificadores operacionales de manera interna. Entonces ella utilizó, se llama un PCO, es chip programable, se llama chip programable. Entonces ella utilizó una tarjeta para hacer todo eso y sí les comento que sí le costó algo de trabajo implementar las rutinas para que saliera y desplegara la señal como tal. Sí, ya la señal de oximetría para calibrarlo y todo eso costó un poquito de trabajo. Ajá. Hubo que hacer algunas cosas no contempladas, pero salió, el oxímetro salió a final de cuentas. Entonces, no, la idea no es que utilicen tanto ustedes, o sea, por eso, no utilicen ya un Arduino, simplemente, de hecho, si quieren, déjenmelo de manera analógica, nada más, déjenlo de manera analógica. O sea, ya no utilicen esto, porque insisto, van a tener que utilizar rutinas, y créanme que no es una rutina común y corriente. O sea, la fórmula para poder determinar la saturación de oxígeno se ve muy sencilla, pero a la hora de estarlo implementando, hay que considerar otras cosas. No nada más es meter la ecuación y ya estuvo, listo. No. Entonces, simplemente agarren el detector, que es el fotodiodo. Quieren utilizar un transimpedancia, ok, utilícenlo, pero después denle un poquito de amplificación, muy poquita, muy poquita. De hecho, el transductor de transimpedancia tendrían que utilizarlo demasiado sofisticado, ¿sí? Para que les diera una ganancia. Entonces, no. Utilicen, si quieren ese de transimpedancia, un poquito de ganancia, con poca ganancia, no con mucha ganancia, con poca ganancia, ¿sí? Porque se genera mucho ruido también. Entonces, después del ese amplificador de transimpedancia, un poquito de
de, de amplificación, filtrado, y después ya si quieren otro amplificador, y se acabó. Con eso basta, Ok. o sea, ¿sí? No más, Está bien. no se trata, nada más lo que una cosa sí que le dije también a su compañero Héctor, o sea, si ustedes van a meter circuitos, y yo les pregunto qué hacen los circuitos, y ustedes no saben cómo funcionan esos circuitos, entonces sí, les doy crán. O sea, no. Yo lo que quiero es que ustedes generen el circuito, ¿sí? Que se pueden ayudar, obviamente, bueno, se van a ayudar con algo, pero no me vayan a poner un circuito súper complejo que ustedes ni siquiera sepan cómo funciona. O sea, yo quiero que me pongan circuitos, si quieren, muy sencillos, extremadamente sencillos, pero quiero que ustedes sepan cómo están trabajando esos circuitos. Sí, o sea, no quiero que me pongan circuitos super maravillosos de Internet que a veces ni funcionan. ¿Sí? Entonces, no, yo quiero algo muy sencillito, muy básico, o sea, nada más para ver cómo se hace toda la cuestión de bloques de un instrumento. ¿Sale? O sea, no quiero más, o sea, olvídense del Arduino, oblíguense del despliegue digital. Déjenmelo analógico, nada más que se vea la salida y punto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y para el filtro, entonces nada, le ponemos pulsos, ¿no? Y ya. Para el filtro, no, pues para el filtro sí calcúlenlo con respecto a el ancho de banda que se tendría de esa señal de oximetría. ¿De acuerdo? Sí, Esto sí sería nada más la condición que pusieran el filtro con respecto sí al ancho de banda de la señal real. Ajá. ¿De Ok. acuerdo? Sí, Eso está es bien. todo. No más, no más. ¿Eso Gracias. es todo? De nada. Héctor, ¿sigues ahí? Sí, profe, aquí sigo. Estamos esperando mi equipo. Sale, Héctor. Ya, dime. Ay. A ver, déjame prender. Ay. Ya ni me veo. No sé si me estoy viendo, profe. Ay. Sí, te estoy viendo, Héctor. Sí, te estoy viendo. Ve que habíamos platicado, profe. Ya más o menos tenemos un bosquejo de un circuito. Ajá. A ver, déjenme ver si lo puedo compartir. Es compartir pantalla. Aquí está. Pero ya no sé si se está viendo nuestro circuito, profe. Ya lo vi. ¿Sí? Ok, ¿es un preamplificador? Sí, ve que había dicho que teníamos que preamplificar la señal. Sí, Para que no se metiera después tanto ruido. Uh-huh. Y último, un amplificador. Entonces, la idea aquí, que yo estoy investigando que lo que es para el oxímetro, los pulsos tienen dos componentes, uno en directa y uno en alterna. Entonces, el que nos va a interesar va a ser el de alterna. Entonces, la idea fue poner preamplificador, no es circuito amplificador, pero es un amplificador diferenciador, el cual nos va a eliminar el componente de directa y nos va a dejar pasar nada más el componente de alterna y nos va a dar una pequeña aplicación. Obviamente aquí todavía no tengo calculado nada más estamos así, la idea de cómo sería. Y ve que comentaba sobre la señal de simulación para lo del dedo. Yo por medio estoy investigando simuladores y me parece que al momento no hay forma de simular el pulso, meterle esa señal al fototransistor. Lo que podríamos hacer, y lo que yo comentaba con mis compañeras, es aquí meter con un generador de funciones un pulso. Un pulso a cierta frecuencia y a cierta amplitud, voltaje pico. Entonces sería meter este pulso simulando lo que vendría siendo el pulso cardíaco. Y tenemos la idea de meter aquí un potenciómetro que nos va a regular, digamos, la saturación del oxígeno. Y aparte esta parte nos va a servir como un filtro pasabajas que va a eliminar cierto ruido que tenga la parte de amplificación. Sí. Y como también estaba checando, profe, si yo conecto eso directamente, o sea, los aplicadores directamente desde la salida de aquí a la señal se pierde si cae por la cuestión de complemento de dependencias. Entonces la idea sería poner un buffer para que la señal no se caiga. Y con este último amplificador, que sería un amplificador pasabajas, igual eliminar lo que reste de ruido. Y a la salida nada más lo que yo vería, si como no puedo meter el dedo, sería, digamos, la señal que metí a la entrada, sería
quitando el componente de directa, bueno, que no tiene directa, bueno, será la señal. Si yo meto un pulso cuadrado, vería el pulso cuadrado filtrado y amplificado a la salida. Es lo que yo podría ver en el simulador. De hecho, estuve trabajando con unos datos así aleatorios en mi simulador y sí me está funcionando. Me preamplifica, me filtra y me amplifica al final y se puede ver en la salida. Yo estuve tratando, profe, de simular lo que son los diodos y los LEDs y los fototransistores para meterlo y no hay forma, profe, no. No hay forma de... No, bueno. Bueno, lo que estaba viendo, sí, lo que estaba viendo es que el primer circuito amplificador que tienes es un derivador. El primero es un derivador. Ese amplificador, el que tú le estás llamando, ese es un circuito derivador. Sí. Ese te hace la derivada. Adelante tienes un RC. Eso es, a final de cuentas, un filtro. Y eso funciona como un integrador. Entonces, realmente lo que tienes ahí entre el operacional y ese tipo de ¿cómo se llama? De circuito, digamos que tienes un filtro pasabandas, sí, hecho primero con un operacional y luego de forma pasiva. Eso es lo que tienes realmente ahí. Ahí, o sea, eso que tú me estás marcando como preamplificador no es ningún preamplificador, ese es un derivador. Como tal, eso te deriva. De hecho, si te deriva el pulso, si metiste el pulso cuadrado, bueno, si metiste una onda senoidal, te va a dar una coseno, ¿sí? Porque te va a hacer la derivada, te va a hacer la operación matemática como tal. Si metiste un pulso cuadrado, te va a derivar el pulso cuadrado, vas a tener espigas hacia arriba y espigas hacia abajo, dependiendo del valor del RC. Eso es lo que deberías de tener en tu primer operacional, que es un derivador. Entonces, yo te sugeriría que en la primera etapa si intentaras, bueno, es que... ¿Podría poner un amplificador con una pequeña ganancia, profe? Podríamos poner un amplificador muy pequeñito, digo, con una ganancia pequeña del orden de unos 100 milivolts, por ejemplo. No más de 100 milivolts. El ruido es todavía bastante tolerable de eliminar. A 100 milivolts, 50 milivolts, lo truenas bonito todavía. ¿Sí? Y después ya meter lo que es el filtro como tal. No sé si vayas a meter un filtro pasabandas o lo vas a hacer por partes. Si lo vas a hacer por partes, de hecho, así como lo tienes tú al principio, te digo, la función de transferencia, si tú, por ejemplo, haces un cálculo para un filtro pasabandas, se te va a mover cuando tú lo pones por partes. ¿Sí? Entonces, sí, ahí lo que tienes es primero un derivador, luego un pasabajas, y entonces lo que tienes un integrador, integras, o sea, derivas de forma activa, que es el operacional, integras de forma pasiva, que es el RC, y entonces ahí estás formando un filtro pasabandas. Sí, profe. Y yo te sugeriría que utilizaras un filtro al menos de segundo orden con operacionales. Y la sugerencia es, o sea, ante la imposibilidad de meter una señal de, ¿cómo se llama? De fotodiodo, pues entonces mete pulsos o mete una señal senoidal. Sí, de hecho, profe, no sé si esa que estoy metiendo acá esté bien. Estoy metiendo de una de senoidal de 1 Hz a un volt pico. Es lo que estoy metiendo. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Si tú le metes una señal de 1 volt pico, pues ya está muy grande la señal. Tienes que meter señal del orden de los milivolts. O sea, parte del hecho de que ya tienes unos 2, 3, 5 milivolts.
O sea, parte de milivolts, porque si tú partes de una señal de un volt, no tiene caso entonces de hacer ni siquiera una preamplificación. Sí, entonces parte de señales pequeñas, del orden de milivolts. 10 milivolts, 20 milivolts, pues. Lo que sí te sugiero es que la señal que metas sí tenga el ancho de banda, ¿sí? Tenga el ancho de banda de la deoximetría. O sea, que sí el filtro esté diseñado para ese ancho de banda, nada más. Ok, sí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí. Ok, pues entonces así quedamos. Ok, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego.